Detente ahora mismo, antes de que sigas avanzando. Antes de que pases a otro video. Quiero que te quedes conmigo en este momento, porque hay algo que miles de creyentes han estado haciendo durante años. Algo que aprendieron en la iglesia. Algo que sus padres les enseñaron. Algo que parece completamente correcto. Completamente humilde. Completamente devoto. Y sin embargo, en el reino invisible, en el mundo donde operan las potestades y principados de los que habla el apóstol Pablo, esa acción no suena como lo que tú crees que suena. Hay una oración que millones de cristianos han elevado esta semana. Quizás tú la oraste esta mañana. Quizás la oraste anoche. De rodillas, con el corazón apretado, con lágrimas que no pudiste contener. 5 palabras simples. 5 palabras sinceras. 5 palabras que salieron desde lo más profundo de tu necesidad. Dios mío, por favor, ayúdame. Y lo que nadie te ha dicho es esto en el mundo invisible, en el reino donde operan las fuerzas espirituales. Esa oración no suena como un grito de rescate. Suena como un documento de rendición. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la forma en que te comunicas con el Padre. No porque vayas a aprender una fórmula mágica. No porque exista una técnica secreta que nadie te había revelado, sino porque hay una verdad que está escrita en el Nuevo Testamento, que estaba en los libros de W. Kenyon, que ha estado disponible para todo creyente, y que la mayoría de la iglesia nunca ha recibido con la profundidad que merece. Y W. Kenyon no era un místico. No era un predicador de televisión persiguiendo ofrendas. Era un estudioso, un pastor, un hombre que leyó su Nuevo Testamento en griego de la misma manera en que un abogado lee un contrato palabra por palabra, cláusula por cláusula, buscando lo que el texto realmente dice frente a lo que la tradición nos ha enseñado a asumir. Y lo que encontró, después de décadas de investigación sobre la iglesia primitiva, sobre las cartas de Pablo, sobre el lenguaje legal del mundo romano que dio forma a cada palabra que escribieron los apóstoles, lo que encontró fue un problema catastrófico, un problema que se ha propagado de generación en generación. El problema es la mayoría de los cristianos ora desde la posición equivocada, no desde una teología equivocada, no desde una sinceridad equivocada, no desde una intención equivocada, desde una posición equivocada. Y la posición en el reino de Dios lo es todo. Quédate conmigo, porque antes de que termine este mensaje, vas a entender por qué Dios te ha permitido llegar hasta aquí hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha despertado algo profundo en tu espíritu, te invito con todo mi corazón a darle like a este video, a suscribirte al canal y a compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Que Dios continúe fortaleciéndote, guiándote y revelando su propósito en cada paso que des. ¿Lo has sentido? ¿Verdad? Esa sensación extraña de que tus oraciones rebotan en el techo. Esa incomodidad de arrodillarte noche tras noche y levantarte sin sentir que algo cambió. Esa fatiga silenciosa de creer con toda tu fuerza, de confesar versículos, de ayunar,
de buscar a Dios con genuina desesperación, y aún así, despertar al día siguiente con el mismo peso en el pecho. ¿Lo has sentido? ¿Verdad? Esa sensación de que Dios está muy lejos, como si hubiera un cristal grueso entre tú y Él, y tus palabras no logran atravesarlo. ¿Lo has sentido en esas madrugadas, cuando el insomnio te acompaña y la mente empieza a hacer preguntas que el corazón no puede responder? ¿Lo has sentido cuando lees la Biblia y los versículos suenan a promesas para otras personas, para otros tiempos, para gente más santa que tú? ¿Lo has sentido cuando ves a otros creyentes aparentemente caminar en paz, en victoria, con una confianza que tú no encuentras dentro de ti mismo? Y te preguntas en silencio, ¿qué tienen ellos que tú no tienes? Escúchame con atención. Lo que sientes no es debilidad, no es falta de fe, no es señal de que Dios te ha abandonado. Lo que sientes es tu espíritu percibiendo una brecha, una distancia, una desconexión que tiene nombre y tiene causa. Y la causa no está en Dios. Está en cómo has entendido tu posición frente a Él. Hay una diferencia fundamental entre orar como un huérfano y orar como un hijo. Entre orar como un mendigo y orar como un heredero. Entre elevar una petición desesperada y elevar una declaración de autoridad. Y esa diferencia no es orgullo, no es arrogancia espiritual. Es simplemente conocer lo que Jesús compró para ti en el Calvario y atreverte a recibir lo que ya te pertenece, como nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba no es la palabra de un súbdito ante un rey distante. Es la palabra de un hijo que corre hacia su padre con total confianza. Es la misma confianza que debería caracterizar cada vez que abres tu boca para hablar con el Dios del universo. Lo que sientes no es locura. Es tu espíritu despertando a una verdad que ha estado esperando revelarse en ti. Y esto nos lleva al corazón de lo que necesitas escuchar hoy. Cuando Kenyon estudió el Nuevo Testamento con la profundidad de un jurista, descubrió algo que la iglesia institucional había enterrado bajo siglos de religiosidad. El lenguaje del Nuevo Testamento no es el lenguaje de la súplica, es el lenguaje de la autoridad delegada. Es el lenguaje de alguien que ha sido reposicionado legal y espiritualmente en Cristo. Creíste que orar con más desesperación te acercaba más a Dios. Pero Dios estaba esperando que oraras con más convicción. Creíste que la humildad espiritual significaba empequeñecerte ante Él, recordarle tu indignidad, insistir en tu debilidad. Pero Dios estaba invitándote a pararte en la herencia que Jesús compró para ti. Creíste que el silencio del cielo era señal de que Él no había escuchado. Pero Dios ya había actuado, ya había provisto, ya había abierto el camino. Y estaba esperando que tú lo recibieras desde la posición correcta. Va. Tozer enseñó que uno de los grandes problemas de la iglesia moderna es que los creyentes tienen una visión demasiado pequeña de lo que la redención realmente significa. No es solo perdón de pecados, es una transferencia completa de posición, identidad, de autoridad espiritual. Y cuando no entendemos esa transferencia, oramos como si el sacrificio de Cristo nunca hubiera ocurrido. Como nos dice la carta a los Efesios,
Capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha eso, sentados en los lugares celestiales, no suplicando desde abajo, posicionados arriba, en autoridad, en Cristo. Esa es tu posición legal en el reino de Dios. Quiero que recibas esto en lo profundo. El primero de los principios que Kenyon identificó es este: la oración eficaz no nace del sentimiento, sino del conocimiento. La mayoría de los creyentes ora según cómo se sienten. Si sienten fe, oran con confianza. Si sienten duda, oran tímidamente. Si sienten distancia de Dios, reducen sus expectativas. Pero Kenyon descubrió, en el griego del Nuevo Testamento, que la palabra que se traduce como fe en muchos pasajes es la palabra pistis, que en el contexto legal romano de la época significaba algo mucho más sólido que un sentimiento. Significaba convicción basada en evidencia. Significaba la seguridad que tiene un abogado cuando conoce la ley, cuando tiene el documento firmado, cuando sabe que el veredicto ya fue pronunciado. La fe que mueve montañas no depende de cómo te sientes en la mañana. Depende de lo que sabes y lo que necesitas saber. Lo que la Biblia declara sin ambigüedad es que en el nombre de Jesús tienes autoridad, no como posibilidad, como realidad establecida, como nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso no es una promesa condicional, es una declaración de posición. Tú no estás orando hacia una victoria que podría llegar. Estás orando desde una victoria que ya fue ganada. Piensa en esto de esta manera. Imagina que un juez firma una sentencia a tu favor. El caso está cerrado. La decisión es definitiva. Y tú, en lugar de ir a reclamar lo que el juez declaró que te pertenece, te quedas afuera de la corte, orando, rogando, suplicando al juez que por favor considere tu caso. El juez ya consideró tu caso, ya dictó sentencia. Lo que necesitas hacer es entrar y reclamar lo que ya es tuyo. Eso es lo que Jesús hizo posible en el Calvario. Y eso es lo que cambias cuando dejas de orar como un mendigo y comienzas a orar como un heredero. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú no estás suplicando desde las sombras. Tú estás parado en la herencia que la sangre de Cristo compró para ti. Pero hay otra verdad que el enemigo no quiere que veas. El segundo principio es este: el diablo no teme tus emociones. El diablo teme tu posición. Cuando oras con lágrimas pero sin convicción de autoridad, el adversario no se mueve, porque las lágrimas no son su amenaza. La autoridad sí lo es. Kenyon lo explica en uno de sus libros más importantes cuando describe la diferencia entre lo que él llama fe sensorial y fe de revelación. La fe sensorial es la que depende de lo que sientes, de lo que ves, de lo que experimentas emocionalmente. La fe de revelación es la que opera desde lo que la palabra de Dios ha declarado. Independientemente de las circunstancias externas, el apóstol Pedro caminó sobre el agua no porque se sintiera seguro,
Lo hizo mientras el viento rugía y las olas amenazaban, pero caminó mientras su mirada estuvo fija en la palabra de Jesús. Fue en el momento en que permitió que sus sentidos dictaran su realidad que empezó a hundirse. La oración que aterra al adversario no es la oración más larga ni la más emocionalmente intensa. Es la oración que sale de alguien que sabe quién es en Cristo, que conoce su posición, que declara lo que ya ha sido establecido en los lugares celestiales. Amado, esto es para ti. El enemigo lleva años invirtiendo en tu confusión, porque sabe que un creyente que entiende su autoridad es su peor pesadilla. Por eso ha trabajado para que te quedes en la posición del mendigo, del que suplica, del que nunca está seguro de si Dios realmente escucha. Porque mientras estés ahí, mientras ores desde la incertidumbre y la duda, no representes una amenaza real para su operación en tu vida. Tú no eres un mendigo espiritual. Tú eres un embajador del reino. Y los embajadores no suplican, representan. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. El tercer principio que Kenyon identificó es este: la confesión determina la posesión. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. La Biblia nos dice que retengamos nuestra confesión. La palabra griega que se usa aquí es homología, que literalmente significa decir lo mismo que otro dice. En este contexto, significa decir lo que Dios ya dijo, declarar lo que Él ya declaró. No pedir que Dios actúe como si aún no hubiera actuado, sino declarar lo que su palabra ya estableció. Esto cambia radicalmente el lenguaje de tu oración. En lugar de Dios, por favor sáname, la oración de autoridad dice: Padre, gracias, porque por las llagas de Jesús ya soy sano. Y ahora recibo la manifestación de esa sanidad en mi cuerpo. ¿Ves la diferencia? No es arrogancia. Es acuerdo con lo que la palabra de Dios ya declaró. Es homología. Es retener la confesión correcta. Kenyon enseñaba que muchos creyentes viven en derrota, no porque Dios no haya provisto, sino porque sus palabras están en conflicto permanente con las provisiones de Dios. Oran pidiendo lo que ya tienen. Confiesan lo que el enemigo quiere que crean, en lugar de lo que Dios ya declaró. Y esa brecha entre la provisión divina y la confesión humana es el espacio donde el adversario opera con comodidad. Detente, un segundo y respira. Piensa en las oraciones que has elevado en los últimos meses. ¿Cuántas de ellas sonaban como peticiones de alguien que no está seguro de si Dios quiere actuar? ¿Cuántas contenían frases como, si es tu voluntad, si ve bien, si te parece correcto? Y quiero ser claro, no estoy diciendo que esas frases sean siempre incorrectas. Hay momentos en que rendirse a la voluntad del Padre es exactamente lo correcto. Pero cuando usamos esas frases para cubrir nuestra falta de convicción en las promesas que Él ya ha declarado claramente, nos estamos colocando en una posición de duda que el adversario celebra. Tú no estás a la espera de que Dios decida si quiere ayudarte. Tú eres el portador de una herencia que ya fue establecida, ya fue firmada, ya fue sellada con la sangre de Jesucristo. El cuarto principio es este: la oración de autoridad opera desde la identidad, no desde la necesidad. Uno de los errores más comunes en la vida de oración del creyente es orar desde lo que le falta, orar desde el vacío, orar desde la carencia. Y aunque Dios en su misericordia responde a esa clase de oración,
no es la oración que el Nuevo Testamento modela como la norma del creyente maduro. La oración del Nuevo Testamento opera desde la identidad. Pablo, no ora, Señor. Por favor, si quieres, atiéndeme. Pablo declara. Pablo intercede con autoridad. Pablo ordena. Pablo habla como alguien que conoce quién es y quién lo respalda, como nos dice la carta a los Efesios. Capítulo 3, versículos 16 al 19. Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa fortaleza no viene de las circunstancias externas, viene del conocimiento de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En otras palabras, la oración poderosa nace del creyente que sabe cuánto lo ama el Padre y por tanto sabe desde qué posición está hablando en la vida cotidiana. Esto se traduce de esta manera cuando te enfrentas a una enfermedad. En lugar de orar temblando Dios, por favor no me abandones en esto. La oración de identidad dice, Padre, soy tu hijo. Tu palabra declara que por las llagas de Jesucristo fui curado. Yo estoy de acuerdo con tu palabra. Recibo mi sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Cuando la economía presiona, en lugar de orar en pánico, Señor, por favor, necesito dinero. La oración de identidad dice, Padre, tu palabra declara que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo confío en esa promesa. La recibo. Actúo en fe desde ese lugar. Tú no eres un mendigo delante del trono. Eres un hijo sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ora desde ahí. Y hay un quinto principio que no puedo dejar pasar, porque es quizás el más práctico de todos. La oración de autoridad no elimina el proceso, establece la dirección. Hay creyentes que malentienden la enseñanza de Kenyon y piensan que orar con autoridad significa que los resultados serán instantáneos, que no habrá proceso, que las circunstancias cambiarán en el momento en que terminas tu declaración. Y eso no siempre es lo que ocurre. Lo que ocurre es algo más profundo cuando oras desde tu posición correcta en Cristo. Estás estableciendo la dirección espiritual de la situación. Estás alineando el territorio espiritual con la voluntad de Dios. Estás dando pasos que pueden no ser visibles de inmediato, pero que son absolutamente reales en el mundo invisible. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo. Abraham tenía casi 100 años. Sara era estéril. Desde el punto de vista de los sentidos, era imposible. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. No esperó sentir que la promesa era posible. No esperó evidencia física. Dio gracias por lo que Dios había declarado. Y caminó en esa dirección. Y la promesa se cumplió. Tu oración de autoridad hace lo mismo. Establece la dirección. Alinea el territorio espiritual. Y activa lo que Dios ya ha preparado. No con duda, sino con la convicción de quién sabe quién es su padre y qué clase de herencia le pertenece. Tú no estás atrapado en las circunstancias que ves. Tú estás posicionado en Cristo, por encima de lo que el mundo natural puede mostrar. Y desde ahí, tu oración mueve montañas. Y ahora quiero invitarte a orar conmigo, donde sea que estés, donde sea que estés. Si puedes,
Cierra los ojos por un momento. Pon una mano sobre tu pecho si quieres. Y eleva esta oración conmigo desde el lugar que hemos estado explorando hoy. Desde la posición del Hijo, del heredero, del que conoce su identidad en Cristo. Padre Celestial, venimos delante de ti, no como mendigos, no como huérfanos, no como los que no saben si serán escuchados. Venimos como hijos e hijas que han sido adoptados en tu familia por la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en el Calvario fue pagado todo lo que podríamos deber. Te damos gracias porque la resurrección fue la declaración del cielo de que la obra fue completada, de que la victoria fue ganada, de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, declaramos hoy que renunciamos a la posición del mendigo espiritual. Renunciamos a las oraciones de duda disfrazadas de humildad. Renunciamos al hábito de pedirte que hagas lo que ya declaraste que harías. Y en su lugar, Señor, tomamos nuestra posición como hijos, como herederos, como los que están sentados en los lugares celestiales contigo. Te pedimos, Padre, que hagas brillar la luz de tu revelación en el hombre interior de cada persona que escucha esta palabra hoy. Te pedimos que la verdad de nuestra identidad en Cristo se arraigue tan profundo que ya nunca volvamos a orar desde el miedo. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en la oración, que nos guíe en cada declaración, que alinee nuestras palabras con las tuyas. Declaramos restauración sobre las áreas de nuestra vida que han estado bajo ataque. Declaramos que el enemigo no tiene derecho legal sobre lo que la sangre de Cristo ya compró y redimió. Declaramos que somos libres, que somos sanos, que somos provistos, que somos protegidos, no porque lo merezcamos, sino porque el Hijo de Dios pagó ese precio por nosotros. Intercedemos por nuestras familias. Señor, por los hijos que aún no te conocen, por los cónyuges que están en medio de su propia lucha, por los padres que necesitan tu toque. Declaramos que tu gracia cubre a cada uno de ellos, que tu espíritu los alcanza donde están, que ningún enemigo tiene la última palabra sobre su destino y sobre esta nueva temporada que comienza. Padre, declaramos que es una temporada de claridad, de avance y de autoridad espiritual plena, que lo que el adversario intentó usar para derribarnos se convierte en plataforma para tu gloria, que nuestra oración ya no será el susurro del que duda, sino la declaración del que sabe. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Quiero pedirte algo antes de que te vayas. Si esta palabra resonó en algo dentro de ti, si algo se movió en tu espíritu mientras escuchabas, si algo en ti dijo, esto es lo que me faltaba entender, quiero que vayas ahora mismo a la sección de comentarios y escribas una declaración de fe. Puede ser algo tan simple como recibo esta palabra, o soy hijo de Dios y oro con autoridad, o simplemente amén. Esas palabras en los comentarios no son solo texto en una pantalla, son una confesión pública de lo que tu espíritu acaba de recibir. Y esa clase de confesión tiene peso en el reino. Después de que comentes, te pido que le des like a este video, no como un gesto ordinario de aprobación, sino como un acto de acuerdo espiritual con lo que Dios ha depositado en este mensaje. Cada like es una señal de que esta palabra debe seguir llegando a más personas. Y si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo
Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por una temporada de lucha en su vida de oración, con alguien que ore mucho pero sienta que sus oraciones no llegan a ningún lado. Puede que este mensaje sea exactamente lo que ese alguien necesita escuchar hoy. Que el Padre te llene de una revelación fresca de quién eres en Cristo. Que cada vez que abras tu boca para orar, lo hagas desde la confianza del Hijo que sabe que su Padre escucha. Actúa y responde. La victoria ya fue ganada. Ahora sal a vivirla.